Gracias, señor presidente. Me gustaría, para presentar esta proposición no de ley, hacer un pequeño pero breve recorrido histórico, porque la imagen estigmatizante que se ha primado de las personas con discapacidad hasta la primera década del siglo XX ha variado mucho hasta el día de hoy. Y, como digo, ese paradigma predominante ofrecía una visión excluyente y peyorativa de las personas con discapacidad. No fue hasta la primera década del siglo XX cuando surgió un nuevo modelo, un modelo médico-asistencial, que resultó ya falto en los inicios, puesto que se dejaba entrever que resultaba completamente insuficiente para dar cuenta de todos los factores que inciden e interaccionan con la discapacidad. Y no es hasta la creación de las asociaciones y colectivos de discapacidad cuando se impulsa la mejora del bienestar de las personas con discapacidad. Ellos fueron los verdaderos motores que impulsaron la mejora de su situación. El impacto de este cambio, del cambio más importante que hubo en esta materia, fue en el 2003, cuando el Consejo de la Unión Europea proclamó el Año Europeo de las Personas con Discapacidad, con el único objeto de hacer visibles los problemas a los que se enfrentaban diariamente estas personas y fomentar nuevas estrategias políticas dirigidas a solventarlos. España fue uno de los primeros países europeos que se adhirieron a la lucha contra la discriminación social de este colectivo, llevando a cabo numerosas iniciativas, entre ellas la Ley 51/2003 sobre igualdad de oportunidades y no discriminación y accesibilidad universal y la Ley 49/2007, que establecía el régimen sancionador y de infracciones. Sin embargo, en el año 2006 tiene lugar el acontecimiento que se erige como el claro precursor del cambio de paradigma a la hora de entender, definir y abordar la discapacidad. La aprobación por parte de la Organización de las Naciones Unidas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Este tratado internacional, para cuya elaboración se contó con la participación de las entidades, planteó un nuevo cambio de modelo estrictamente médico y asistencial en la atención a las personas con discapacidad a uno basado en el reconocimiento de los derechos humanos, en el que las personas con discapacidad tengan la capacidad de lograr su pleno desarrollo mediante el ejercicio de sus derechos sociales, culturales, civiles y políticos. De este modo, se promueve la plena integración en los diferentes ámbitos de la sociedad, tales como la accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, la educación, el empleo, la habilitación y la rehabilitación, la participación en la vida política y la igualdad y la no discriminación. Esto hizo que en España se refundiera en un solo texto las tres leyes genéricas que había sobre discapacidad vigentes en el momento. Y fue en enero de 2014 cuando entró en vigor el texto refundido de la Ley General de Discapacidad. Esta regulación, elaborada por consenso con las principales entidades, contemplaba por primera vez una serie de aspectos claves, tales como la definición extensa de todos los tipos de discriminación o la protección a colectivos especialmente vulnerables, susceptibles de sufrir discriminación múltiple. Y como principal novedad, el texto incluye un título dedicado a los derechos de las personas con discapacidad, a través del cual se garantiza su protección en todos los ámbitos. Este recorrido histórico es el que ha promovido al Grupo Parlamentario aragonés dar un salto en los derechos de las personas con discapacidad que viven en Aragón y presentar precisamente esta proposición no de ley para que en Aragón contemos con una ley de derechos de las personas con discapacidad, por justicia con el colectivo y porque además fue un compromiso electoral del portavoz de este Grupo Parlamentario aragonés con las entidades aragonesas. Nuestro Estatuto de Autonomía contempla la obligatoriedad de los poderes públicos de promover medidas que garanticen la autonomía y la integración profesional de las personas con discapacidad, así como su participación en la vida de la comunidad.
Las políticas para las personas con toda clase de discapacidad física, psíquica, mental, intelectual, orgánica, sensorial y sus familias deben orientarse hacia las políticas de igualdad y de plena normalización en todos los ámbitos de la vida personal. Para el Partido Aragonés, precisamente conseguir este objetivo, el de alcanzar el proyecto de vida propio de cada persona con discapacidad, mejorando su capacidad para desenvolverse, su autonomía y su integración y calidad de vida, es una prioridad. Hemos avanzado mucho en políticas de igualdad de oportunidades y de no discriminación y en el acceso a servicios para las personas con discapacidad y sus familias, dando una respuesta integral a sus necesidades específicas. Pero es evidente que todavía es necesario dar un paso firme conjuntamente y de la mano de las entidades sociales que sin ánimo de lucro están hoy trabajando y adaptando sus programas a la nueva realidad social. La respuesta integral debe venir desde la convergencia de políticas en los distintos ámbitos sectoriales adaptadas a la propia evolución de las personas con discapacidad y a las necesidades que presenta en cada momento de su vida. Esto es precisamente lo que planteamos desde el Grupo Parlamentario Aragonés, una ley que contemple la confluencia y el diseño de una política de discapacidad desde la infancia hasta la madurez y el envejecimiento, en las distintas etapas de la vida, donde descubrir las capacidades y las oportunidades individuales de la discapacidad. De la mano de una política educativa inclusiva y de prevención de la discapacidad con la política de formación y ocupación para el empleo en la edad adulta, además de la prestación de los evidentemente, servicios sanitarios y sociales necesarios. Para nosotros, para el Grupo Parlamentario Aragonés, es prioritario que se garantice la transversalidad y la integralidad, apostando por la atención posttemprana de 6 a 12 años y facilitando la inserción sociolaboral, dando respuesta así a los adolescentes cuando lleguen a la etapa adulta a través de los centros especiales de empleo, centros ocupacionales o trabajo ordinario. También apostamos por que se garantice un esfuerzo mayor de la discapacidad intelectual y del trastorno mental. Y también nuestra realidad territorial nos hace ser especialmente sensibles con la situación de las personas con discapacidad en el medio rural, por lo que debemos dar una respuesta a esas necesidades con cierta agilidad. Y, por supuesto, que esta ley debería contemplar la accesibilidad universal. Nuestro compromiso debe ser posible si garantizamos el acceso a los recursos y a los servicios en igualdad de condiciones para todas las personas, teniendo muy presentes la eliminación de barreras, el transporte social, la adaptación de los entornos de forma natural y autónoma. Estamos convencidos de que este es y debe ser el itinerario oportuno para la operatividad y el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el Grupo Podemos Aragón.